Ejercicio 1. Responda si el enunciado es verdadero o falso. Si es verdadero, explique por qué. Si es falso, escriba el enunciado correcto o de un ejemplo donde no se cumple. A. Para escribir la función f de x igual a de x en la forma f de x igual a exponencial de kx, basta hacer k igual al logaritmo natural de x. Entonces escribamos k igual al logaritmo natural de x y reemplacémoslo en f de x igual a la exponencial de kx. Entonces esto nos queda x logaritmo natural de x. Entonces esto lo podemos reescribir como exponencial del logaritmo natural de x todo a la x. Entonces recuerden aquí la propiedad de exponentes se multiplican y vuelve a quedar lo que teníamos. Y aquí tenemos la exponencial del logaritmo natural de x, entonces esto queda simplemente x a la x. Pero decíamos que f de x era igual a la x, entonces el enunciado es falso. Esto es verdadero si hacemos k logaritmo natural de a. B. Si f y g son crecientes, f compuesta g también lo es. Entonces recordemos que una función es creciente, entonces f es creciente si dados a y b en el dominio de f y a es menor que b, entonces f de a es menor que f de b. Y lo mismo para la función g. Entonces tomemos a b no en el dominio de g ni en el dominio de f, sino en el dominio de f compuesto g. Entonces tomemos a b en el dominio de f compuesto g. Entonces queremos probar que esta función es creciente, es decir, queremos probar que si a es menor que b, entonces f compuesto g de a es menor que f compuesto g de b. Entonces, supongamos que a es menor que b. Bueno, entonces como en las hipótesis teníamos que g era creciente, como g es creciente, entonces g de a es menor que g de b. Recuerden que a b pertenece al dominio de f compuesto g si a b está en el dominio de g y g de a, g de b están en el dominio de f. Entonces aquí a y b están en el dominio de g, pues por eso se satisface la propiedad. Listo. Ahora, como a b están en el dominio de f compuesto g, luego g de a, g de b pertenecen al dominio de f. Listo, por definición de dominio de la compuesta. Entonces, f de g de a es menor que f de g de b. Listo. Esto por, digamos aquí, 1. Y por el hecho de que f también es creciente.
Pero vean lo que tenemos aquí. Luego f compuesta g de a es menor que f compuesta g de b. Y esto era lo que queríamos probar. Así, f compuesta g es una función creciente. C. Existen funciones impares cuyo dominio es todos los reales y además son decrecientes en todo su dominio. Entonces consideremos la siguiente función. F de x igual a menos x. Bueno, ya desde la gráfica, más o menos así, la recta que pasa por el origen dependiente negativa, vemos que todo el dominio son todos los reales. No hay ningún problema aquí para evaluar ningún número. La imagen de un real sería menos el mismo real y además es decreciente. Pero eso lo tenemos que probar usando la definición. Primero tenemos que probar que es impar y después probamos que la función es decreciente. Entonces, probemos que es impar. Entonces recuerden que una función es impar si f de menos x es menos f de x. Entonces sea a en el dominio de f de menos a es igual a menos a. Entonces vean lo que hace la función, al argumento le antepone un menos, que es lo que hicimos acá. Al argumento le anteponemos un menos, esto nos queda a. Listo, pero nosotros queremos que quede menos f de a. Entonces esto sería, bueno, probemos menos f de a, esto es menos, y lo que le hace f a, que es anteponerle un menos, f de a, y esto vuelve a ser a. Listo, entonces esto es f de menos a, y esto es menos f de a. Entonces f de menos a es igual a menos f de a, luego f es impar. Probemos ahora que es decreciente. Entonces recuerden, una función es decreciente si da dos elementos en el dominio AB, f de b es menor que f de a, al revés de cuando es creciente. Entonces tomemos AB en el dominio de f, tales que a es menor que b. Luego, menos a es mayor que menos b. Recuerden que si multiplicamos por menos 1 a los lados de una desigualdad, entonces el sentido de la desigualdad cambia. Por otro lado, f de a es igual a menos a y f de b es igual a menos b. ¿Listo? Entonces de aquí vemos, pues, entonces de 1 f de a es mayor que f de b. ¿Listo? Porque f de a es esto y f de b es esto. Luego, la función es decreciente.
por tanto el enunciado es verdadero. Entonces recuerden que la función es decreciente si dados dos elementos en el dominio, a menor que b, f de a es mayor que f de b, que fue lo que probamos aquí. Entonces probamos que la función es impar y que es decreciente. Entonces noten que en el enunciado dicen existen funciones impares que tienen todo dominio en R y son decrecientes en todo su dominio. Entonces, impar, decreciente, tiene el dominio en todo en R. Bueno, y además dicen existen, o sea que basta exhibir una sola. Por supuesto, no todas las funciones impares son estrictamente decrecientes en todo su dominio. Otras funciones que satisfacen ambas propiedades, por ejemplo, es menos x al cubo o menos arco tangente de x. ¿Listo? Entonces, si quieren grafican las funciones en cualquier software para graficar y van a notar que las funciones son impares y son decrecientes. Y si quiere pues lo demuestran tal cual lo demostramos en este ejercicio. D. La función f de x igual al valor absoluto de x a la 5 menos x a la 7 más raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado es par. Entonces probemos que dicha función es par. Entonces recuerden, una función es par si f de menos x es igual a f de x. Es decir, si metemos el argumento con un menos, la función queda la misma función, la función original. Bueno, entonces f de x en este caso, perdón, f de menos x en este caso, entonces metamos menos x en lugar de x, entonces menos x a la 5 menos x a la 7 más raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Ok, bueno, entonces de acá podemos escribir esto como menos 1 por x a la 5 menos 1 por x a la 7 más raíz cuadrada de 4 menos 1 por x al cuadrado. Entonces esto nos queda menos 1 a la 5 menos 1 a la 7, perdón, aquí x a la 5, x a la 7 más raíz cuadrada de 4 menos 1 al cuadrado, x al cuadrado. Listo. La potenciación es distributiva respecto al producto. Entonces aquí nos queda menos 1 a la 5 es menos 1, menos 1 a la 7 es menos 1, vamos aquí paréntesis también, x a la 7 más 4, menos 1 es más 1, entonces este 1 se nos va. De acá podemos sacar factor común menos 1, todo en valor absoluto, más 4 menos x al cuadrado en raíz. Y bueno, recuerden aquí el valor absoluto, distribuyen el producto. Entonces el valor absoluto de menos 1 es simplemente 1. Entonces ese 1 se nos va. Nos queda x a la 5 menos x a la 7 más raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Y esa era la función original. O sea que esto es f de x. Entonces la función efectivamente era par. F es par.
Entonces el enunciado es verdadero. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.